Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda a tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Así es, mis apreciados estudiantes, y el día de hoy, viernes 19, así es, de noviembre del presente año 2021, estamos listos ya para desarrollar nuestro modesto y humilde tema en Historia del Perú. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Así es, y esta clase va dedicada a los alumnos del tercer año de secundaria, sección B, en nuestra modesta casa de estudios Uribe's School. Bien, señoras y señores, damos inicio al desarrollo de nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo acontecido en el Perú desde 1948 a 1956. Según los datos de la historia, en este tiempo gobernó en el Perú el general Manuel Apolinario Odría. Sí, señor. Y al gobierno de Odría se le conoce con el nombre del Ochenio, en homenaje a los 8 años del gobierno del general Manuel Apolinario Odría, 1948-1956. Pero, ¿quién gobernó antes que gobernara el general Manuel Apolinario Odría? Todos sabemos que Odría ingresa por la ventana. Odría ingresa al poder a través de golpe de Estado que le da nada más y nada menos al doctor presidente constitucional del Perú, José Luis Bustamante y Riveros. Todos sabemos que Bustamante, Camila Marcela, gobernó desde 1945 a 1948. Y al doctor José Luis Bustamante Riveros, presidente constitucional, se le agradece. ¿Qué agradecemos al doctor Bustamante, presidente del Perú? El conocimiento de las 200 millas mar adentro como soberanía nacional. Te cuento, Camila, escúchame con atención. Antes de 1947, el Perú pensaba, el Perú creía que solamente tenía 12 millas mar adentro de la línea litoral. Y solamente hasta 12 millas Carumé Sánchez pescaba, extraía los recursos del mar. Y observaba que diversas embarcaciones extranjeras, principalmente asiáticas, venían a nuestro litoral y extraían toneladas y toneladas de recursos del mar. Y el Perú ignoraba. Solamente pensaba que tenía 12 millas y hasta ahí pescaba. El doctor José Luis Bustamante y Riveros, en su gobierno, se hizo un estudio de morfología submarina y se determinó que la soberanía del Perú mar adentro no era 12, sino 200 millas. Se descubrió también que dentro del mar existen 4 tipos de tierras: la plataforma continental o zócalo continental, el talud continental, llanura oceánica y fosas marinas. ¡Wow! ¿Qué es esto? De 12 a 200 millas. 1 de agosto de 1947, gracias al presidente José Luis Bustamante y Riveros. A partir de esa fecha, ninguna embarcación extranjera podía venir y llevarse los recursos de nuestro mar. Eso estaba prohibido, salvo se someta a ley a través del pago de impuestos. Miren ustedes el aporte más grande del gobierno del doctor José Luis Bustamante y Riveros. Este gobernó, te repito, del 45 al 48. Antes del 45, gobernó desde 1939, nada más y nada menos, Manuel Prado y Ugarteche, su primer gobierno. Y todos sabemos que en el primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche acontecieron 2 grandes hechos importantes en la historia del Perú y universal.
En la del Perú tuvimos guerra con los ecuatorianos. Guerra en 1941 con el Ecuador. El Ecuador, desde su creación, Carumé Sánchez, siempre nos ha reclamado 3 tierras: Tumbes, Jaén y Maynas, diciendo que éstas le pertenecen. Pero Camila Marcela sabe que históricamente, por el Tahuantinsuyo, esas tierras eran nuestras. Lamentablemente, Simón José de Santiago, más conocido como Bolívar, hizo lo que quiso durante su presencia en el Perú y dividió gran parte del territorio peruano, creando países. Miren ustedes, los ecuatorianos en 1941 se atrevieron a invadir nuestras tierras y el presidente Manuel Prado Ugarteche ordenó desalojarlos. Valga que sí ganamos. Desalojamos a los ecuatorianos, los vencimos en Quebrada Seca, Uña de Gato, Aguas Verdes, gracias a la inmolación nada más y nada menos de un jovencito de 27 años, teniente Fuerza Aérea Peruana, José Abelardo Quiñones. A la muerte de Quiñones y a la inmolación de Quiñones, la Fuerza Aérea le hace un ascenso póstumo al grado de capitán. De ahí en adelante, capitán José Abelardo Quiñones. Ganamos al Ecuador, desalojamos a los ecuatorianos y le hicimos firmar nada más y nada menos el protocolo de paz, amistad y límites en la ciudad de Río de Janeiro. Y luego sabemos qué pasó en 1998. Otra vez los ecuatorianos desencadenaron la guerra del Alto Cenepa, cuando gobernaba Alberto Fujimori en el Perú y en el Ecuador, Yamil Maguad, donde perdimos la parte occidental de la cordillera del Cóndor. Lamentablemente 1 kilómetro pierde más el Perú con los ecuatorianos. Eso aconteció durante el gobierno de Prado. Pero otro acontecimiento en la historia universal, la Segunda Guerra Mundial, que abarcó desde 1939 al 45, donde el protagonista principal fue nada más y nada menos Alemania. Y su líder fue Adolfo Hitler. Miren ustedes, tema de historia universal. Y todos sabemos también que la Segunda Guerra Mundial tuvo como causa principal nada más y nada menos la paz de Versalles, el Tratado de Versalles, el cual puso fin a la Primera Guerra Mundial, y Alemania no reconocía la pérdida de los territorios que había anexado. Miren ustedes, algo importante en la historia universal. ¿Quién gobernó antes del 39? Todos sabemos que del 33, luego de haber sido asesinado el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro por un militante aprista de nombre Abelardo Mendoza Leiva, la Junta de Gobierno, la Junta Militar, elige a Óscar Raimundo Benavides para que continúe en el gobierno con una sola tarea. ¿Cuál? Convocar elecciones y nombrar al próximo presidente del Perú. Los apristas no podían postular. Por esa razón los apristas van a apoyar a un candidato no conocido, el doctor José Antonio Eguiguren. Postularía en 1936 y con la ayuda y los votos del APRA ganaría las elecciones. Pero el presidente Benavides se entera de esta ayuda por parte del APRA, anula las elecciones y no reconoce la victoria de Eguiguren. No lo reconoce como presidente. ¿Qué hace Óscar Raimundo Benavides? Se queda en el poder hasta 1939. El día de hoy, el protagonista principal va a ser Manuel Apolinario Odría, más conocido el gobierno como el Ochenio, aquel hombre que pasó a la historia con una frase. ¿Sabes cuál fue la frase de este personaje, Carumé Sánchez? Fue hechos y no palabras. A ver, grítamelo, Carumé, por favor. ¿Cuál fue la frase, el logo del gobierno de Manuel Apolinario Odría? Te escucho. Fue hechos y no palabras. Correcto, Carumé. Hechos y no palabras. Mira tú, la pregunta en la historia es, ¿cómo llega al poder este personaje?
que gobernó desde 1948 al 56. Señores, en primer lugar tenemos que saber que el gobierno de Odría se caracterizó por presentar dos fases. El ochenio de Odría se caracterizó por presentar dos fases en su gobierno. La primera, en 1948 al 50, ingresó por la ventana y se sentó en el sillón presidencial. Y luego se puso en pie, renunció a la presidencia, convocó elecciones y salió ganador. Se nombra ya presidente constitucional, ingresando por la puerta hasta 1956. Ahí están las dos fases del gobierno de Odría. Primero, a través del golpe de Estado, y segundo, a través de elecciones presidenciales. Estas fueron las dos fases del ochenio. No se olvide. Mira tú, Ana Lucía. ¿Cómo llega al poder Manuel Apolinario Odría? Señores del tercer año de secundaria de sección B, el gobierno de Odría se inicia con el golpe de Estado originado en la Ciudad Blanca de Arequipa. El 27 de octubre de 1948, él, el mismísimo Odría, llamó a este movimiento Revolución Restauradora. ¿Qué dijo Odría? Vamos a restaurar, señores, la oligarquía en el poder para que estos manejen la economía del país. Vamos a regresar a un liberalismo favorable para las exportaciones. Algo similar, Carumé Sánchez, a lo acontecido en la República Aristocrática. Mis apreciados estudiantes, todos sabemos que después de un intento de industrialización, redistribución del ingreso, de la economía durante los gobiernos de Benavides, Prado y Bustamante, el ochenio de Odría volverá a ese esquema de un Estado poco intervencionista y va a confiar el desarrollo del país en el sector y en la empresa privada. Ah, ahí está entonces la marcada diferencia de los gobiernos con anterioridad con el gobierno de Manuel Apolinario Odría. Señores, el gobierno de Odría se va a caracterizar por la presencia de un autoritarismo y una represión al 100% a todo aquel que se encuentre en forma contraria, opositoria al gobierno de Odría. Miren ustedes, o también a su política, una política liberal. ¿Sí, señor? Entre los aspectos más importantes que resaltan la política de Odría, tenemos el ataque y la persecución de los enemigos de Odría, enemigos políticos del gobierno. ¿Quiénes serán estos? Mira Carumé Sánchez, los apristas, comunistas, sindicalistas y periodistas. Tanto así que el gran maestro Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder del APRA, su cabeza tenía precio. Y este tuvo que refugiarse nada más y nada menos por 5 años en la Embajada de Colombia mientras duraba el gobierno de Odría. Otro de los aspectos importantes fue la adquisición, nada más y nada menos, del Rochabús o el carro rompe manifestaciones, que lo estamos viendo en pantalla. Este fue uno de los instrumentos represivos introducidos por el gobierno de Odría, con la finalidad de disuadir las manifestaciones que protestaban en contra del gobierno. Ah, ese famoso carro rompe manifestación. ¿Quién no conoció, tiene conocimiento de lo que fue esto en la ciudad de Lima? Hecha la ley, hecha la trampa. ¿Qué cosa hizo Odría? Promulgó la Ley de Seguridad Interior, con el cual suspendió las garantías constitucionales y personales. O sea, no hay garantías. Se suspende las garantías. Te matan y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de emergencia. Eso es lo que hizo Odría para reprimir a todo aquel que esté en contra del gobierno. Señores, ahí está una fotografía que me facilita Oscar Emilio Quincho de la Mata. Miren ustedes el famoso Rochabús
o el carro rompemanifestaciones. En mis tiempos de vida universitaria se le conocía con el nombre del Pinochito. Miren ustedes, este carro que disuadía todo movimiento de protesta en la ciudad de Lima en contra del gobierno. Señores, durante el gobierno de Odría se van a realizar obras llamativas, obras de carácter social, que demostraran al pueblo que el gobierno se preocupaba por ellos. O sea, en otras palabras, existe una influencia de una política occidental en pos de crear un estado de bienestar. El gobierno de Odría, mis apreciados estudiantes, fue un gobierno modernizante, modernizador, por lo que se puede dominar también dictadura con desarrollo. Y acá en el gobierno van a destacar nada más y nada menos las construcciones de grandes unidades escolares y vecinales. Sí, señor, aparece la gran unidad escolar Ricardo Palma, la gran unidad escolar Ricardo Bentín, la gran unidad escolar Juan Alarco de Dahmer, y así numerosos centros educativos, unidades escolares, que hoy en día son consideradas como colegios emblemáticos en el Perú. Así como se construyeron grandes unidades escolares Carumén Sánchez, también se van a construir grandes edificios vecinales en toda Lima y en todo el Perú. Entre otros aspectos del gobierno de Odría, un gobierno populista que llamaba la atención, se encuentran, por ejemplo, se va a ampliar la cobertura del seguro social tanto para el obrero como para el empleado. Se incrementaría en el salario a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Claro, tenía que estar con ellos. Se inicia la construcción nada más y nada menos de hospitales de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional en la Avenida Brasil y el Hospital Edgardo Rebagliati. ¿Sí, señor? Se inicia la construcción de grandes unidades escolares, te dije. Hoy colegios emblemáticos. Se masifica la educación para todos. Una política de asistencia a todos los migrantes que venían del Ande a la costa. Empiezan a poblarse los conos y las partes altas, como el famoso Cerro San Cosme. Y algo más importante, Ana Lucía. Ana Lucía, ¿me escuchas? Pon tu cámara, Ana Lucía. ¿Dónde estás, Ana Lucía? Ana Lucía, no te veo. Algo más importante, Carumé, Ana Lucía, Matías, Rebeca, Egni, miren ustedes, fue la apertura del famoso voto de las mujeres. Las mujeres por vez primera irán a las urnas con su derecho a sufragar. O sea, aparece el voto femenino. Antes del gobierno de Odría, las mujeres no iban a las urnas, no participaban en elecciones. Después del gobierno de Odría o durante el gobierno de Odría, las mujeres tienen derecho al sufragio, algo importante, por favor. Y ahí está otra fotografía que me facilita Oscar Emilio Quincho de la Mata. ¿Cuál es, señores? El frontis del Coloso de José Díaz, el Estadio Nacional, fundado el 27 de octubre de 1952 por el mismísimo presidente Manuel Apolinario Odría. Una de las preguntas sin responder hasta el día de hoy, Carumén Sánchez, es ¿por qué razón bautizan al Estadio Nacional con el nombre de José Díaz? Sin la historia del deporte no hay ningún José Díaz. Y según los datos de la historia, hay un José Díaz que fue sargento del ejército peruano y que murió en la Guerra del Pacífico. Pero no hay ligación para colocarle el nombre al estadio. Es una pregunta sin responder y una leyenda negra en la historia del Perú. Queda como tarea para ti, Carumén Sánchez, averiguar por qué razón bautizan al Estadio Nacional con el nombre de José Díaz. Señores, y ahí está lo que fue antes el Ministerio de Educación, un modernísimo edificio, hoy sede del Poder Judicial, porque el actual Ministerio de Educación se encuentra en San Borja,
en la avenida Javier Prado, cruce con la avenida Aviación. Ahí está el actual Ministerio de Educación. Ahora esta sede es sede del Poder Judicial. Algo importantísimo durante el gobierno de Odría. Otro aspecto importante también, Odría establece que a partir del 6 de julio de cada año se celebre, se le rinda homenaje nada más y nada menos al maestro en el Perú, el Día del Maestro. Y a partir de esa fecha, todos los 6 de julio de cada año, se estaría celebrando y conmemorando el Día del Maestro, ese maestro de vocación, no el maestro de ocasión. Y los maestros de Uribes School son maestros de vocación. ¿Sí, señor? Y ahí está la construcción de viviendas populares para obreros y empleados en todo el país, señores. Toda la Victoria. Matute, por ejemplo. Esas viviendas populares que destacan hasta el día de hoy. Santa Marina, en Lima, Callao, en Mirones, en la urbanización Palomino y entre otros. Así como también se construyó nada más y nada menos que el centro vacacional en Guampaní para el esparcimiento de las familias en nuestra ciudad capital. Y ahí está. Miren ustedes el apoyo que le da el gobierno a todos aquellos migrantes del Ande a la costa. Se empieza a poblar los cerros y se empieza a poblar primero el famoso Cerro San Cosme en La Victoria. Sí, señores, y ahí está una fotografía de lo que es, miren ustedes, este escenario de convivencia de las personas en el centro de nuestra ciudad capital. La construcción de grandes locales escolares, te dije Ricardo Bentín, Ricardo Palma, María Parado de Bellido, Alfonso Ugarte, Juana Larco de Dahmer, Isabela Católica, Pedro Labarte, grandes unidades escolares hoy consideradas como colegios emblemáticos. Se dotó de una buena infraestructura, así como también de elegantes maestros, elegantes y excelentes profesores para cada uno de estas grandes unidades escolares. Y ahí está fotografía reciente de este colegio emblemático, Alfonso Ugarte, creado en el 52, y en el 48 el colegio Melitón Carvajal. No solamente construcciones de locales escolares, sino también se mejoró el acceso a las vías de comunicación. Tanto así que se realiza un importante plan de construcción vial, mejorando las carreteras existentes y abriendo otras hacia el interior del país. Y ahí miren ustedes los elegantes automóviles de aquella época, 1952-56. En esos tiempos pues no había mucho vehículo automotor, no como ahora que generan una gran congestión y saturación, sobre todo en las horas de mayor tránsito en nuestra ciudad capital. Señores, ahí está el famoso Hospital Edgardo Rebagliati Martins, creado nada más y nada menos para el empleado, porque para el obrero, marcando diferencia, se encontraba el Hospital Guillermo Almenara que funciona en la avenida Grau. Hoy en día se ha unificado todo esto en un solo seguro, bajo la administración de E-Salud. Sí, señor. Otro aspecto importante, Ana Lucía Payano Vargas. Fue nada más y nada menos la creación del CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, donde se formarían los oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en temas de carácter político-social, como parte de nuestra defensa nacional. El CAEM, mi respeto a este Centro Superior de Estudio. Y ahí está la portada de esta prestigiosa casa de ingenieros, hoy la UNI. Acuérdense ustedes que durante el gobierno de Odría se logra culminar la construcción e infraestructura de esta universidad. Acuérdense ustedes también, Carumé Sánchez, que el primer rector de esta Casa Superior de Estudios fue Eduardo de Javich. Homenaje a él, se bautiza la avenida que está frente a la UNI con el nombre de Eduardo de Javich hasta el día de hoy. Señores, la economía en el Perú fue importante durante el gobierno de Odría. Va a desarrollarse una promoción en la inversión extranjera y en las exportaciones, debido a la demanda de Estados Unidos y a la guerra que afrontaba Corea en 1953. Se reinicia el pago de la deuda externa,
se brindaron beneficios tributarios a la inversión y se mejoraron las exportaciones tanto de las mineras Marcona, Cerro de Pasco, Southern, así como también la petrolera International Petroleum Company. Señores, el presidente Odría, con la finalidad de mejorar nuestra economía, solicitó a los Estados Unidos la presencia de una misión norteamericana presidida por el economista Julius Klein para hacer un estudio de nuestra economía y mejorarla como tal. Gracias a esto, durante el gobierno de Odría se va a dar, ¿qué cosa? Una economía de libre mercado, una economía de libre competencia de precios hasta el día de hoy. Señores, ya el gobierno no controlaría los precios de los productos, sino una economía de libre mercado, un mercado de competencia. Esto sacó adelante el desarrollo de la economía en el país. Y llegando al fin del gobierno de Odría en 1956, Rebeca Oyola Valderrama, este personaje convocaría elecciones y se presentarían 3 candidatos de gran importancia. El doctor Hernando de la Valle, sí señores, por el Partido Restaurador, se presentaría nada más y nada menos el expresidente Manuel Prado Ugarteche. Miren ustedes, ya había sido presidente en el Perú y se presenta a las elecciones de 1956. Y lo más resaltante, se presentaría un jovencito, arquitecto de profesión, al lado de una hermosa mujer, Violeta Correa, representando al Partido de Acción Popular. Estamos hablando de Fernando Belaúnde Terry. Se lanza a la vida política, lamentablemente no gana las elecciones, porque gana las elecciones con el 45%, nada más y nada menos, Manuel Prado Ugarteche. Pero este lanzamiento de Belaúnde daría inicio a su vida y a su carrera política, sin pensar que años más tarde se convertiría en el presidente del Perú durante 2 periodos. Y es así, mis apreciados estudiantes, como llega el fin del gobierno del general Manuel Apolinario Odría y estos 8 años en el gobierno. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Carumé Sánchez, un placer estar con ustedes, Ana Lucía, Rebeca, Egni, Rodrigo y a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa. Nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Gracias.